El hombre que hizo uno de los descubrimientos más importantes para el futuro, un nuevo continente, nuevas fronteras, Cristóbal Colón. Visionario y moderno, fomentó los cambios de aquella época y dejó un gran legado en Valladolid. Legado del sueño que tenía, descubrir Oriente. La ruta oriental persigue el sueño de Cristóbal Colón de encontrar las ricas tierras de Oriente. Ninguna otra ciudad española tiene una oferta más completa sobre el mundo que Colón soñó y el mundo que Colón encontró. Bueno, Valladolid es una ciudad que está muy vinculada a la figura más importante de los descubridores, de Cristóbal Colón. Realmente nuestra ciudad es donde conservamos los únicos documentos relativos directamente a Cristóbal Colón que existen en el mundo, que son su partida de función, el documento de su entierro en el convento de San Francisco de Valladolid y también el permiso que se le concede a su hijo Fernando para que traslade el cuerpo de su padre hasta Sevilla, para tenerlo enterrado más cerca de su propia casa. La vinculación de Valladolid con Colón, desde luego, es muy importante. Conservar estos documentos para nosotros es un auténtico privilegio porque no existe nada más de documentación realmente sobre la figura de Cristóbal Colón. Figuras imprescindibles de esta ruta son los Reyes Católicos, sin cuya firme apuesta Colón no habría llegado a América en 1492. En la Sala Rica del Palacio de los Vivero, propiedad de los vizcondes de Altamira, se celebró la boda de los Reyes Católicos, uniéndose así las coronas de Castilla y de Aragón. De esquema gótico mudéjar, inicialmente contaba con una muralla y torre, desaparecidos en 1475. Cuando a finales del siglo XV los Vivero perdieron la propiedad del palacio, sus majestades Isabel y Fernando lo habilitaron para que albergase la Real Audiencia y Chancillería. Posteriormente, en vista del crecimiento del tribunal, se amplió el archivo aprovechando los espacios que había entre el palacio original y la cerca. En el siglo XVII se construyó junto a Chancillería un nuevo edificio destinado a la cárcel. Cuando en 1935 se inauguró la cárcel nueva, este edificio cayó en desuso adquiriendo el nombre de Cárcel Vieja. Si andamos unos metros en dirección a la calle Huelgas, nos encontramos con el monasterio de las Huelgas Reales, también llamado Santa María la Real de las Huelgas, que fue fundado en el siglo XIII por la reina María de Molina, que donó su palacio para tal fin. De su arquitectura tradicional, el templo conserva un torreón de fortificación construido en ladrillo con un arco de estilo mudéjar y el sepulcro en alabastro de María de Molina. Asimismo, contiene en la actualidad obras de Juan de Juni, Gregorio Fernández y otros grandes artistas. Junto a este monasterio se encuentra la iglesia de la Magdalena. Inicialmente se levantó una capilla que tiempo después sería reformada por don Pedro de la Gasca, virrey de Perú y obispo de Palencia y Sigüenza, con la intención de utilizarla como panteón funerario. Hoy guarda su sepulcro yacente y es visiblemente reconocida por el gran escudo de su fachada. En la misma calle de Colón se encuentra la Casa Museo del Almirante, fallecido en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Se construyó buscando el aspecto del palacio que la familia Colón poseía en la República Dominicana. Su imagen exterior recuerda una carabela, mientras que en el interior una interesante y pedagógica propuesta museística narra las aventuras de Colón y la importancia del descubrimiento de América. La Casa Museo de Colón es un interesante punto de partida para conocer no solamente lo que significa el descubrimiento, sino también cómo se hizo este descubrimiento, en qué condiciones navegaron, en qué condiciones se produjo después la exploración del Nuevo Mundo, la sorpresa de los propios navegantes cuando encuentran un mundo que empiezan a poco ver que no tiene nada que ver con ese Oriente que ellos iban buscando, con ese Zipango que era el sueño de llegar hasta Zipango.
Es un poco también descubrir cómo las artimañas que el propio Colón va a intentar utilizar para negar la evidencia, negar que lo que él ha descubierto no es el Oriente, sino un mundo completamente nuevo. Esto para él era muy importante. En las capitulaciones de Santa Fe, ahí había estado poco hábil Cristóbal Colón. Él había prometido que llegaría a las Indias por el camino del occidente, y realmente él no había llegado a las Indias, él había llegado a un mundo completamente nuevo, pero sabía que si reconocía que donde había llegado no eran las Indias, estaba admitiendo que no le pagaran lo que en las capitulaciones de Santa Fe se había estipulado. Así que realmente vamos viendo, descubriendo en este museo poco a poco pues esa sorpresa inicialmente, y después la manera de intentar paliar el error que había cometido en estas capitulaciones, lo que significa el descubrimiento para el Nuevo Mundo también. Es muy didáctico el museo, es un museo totalmente interactivo, donde de alguna manera te sientes dentro del momento del descubrimiento, entre la tripulación de la propia flota, y bueno, pues casi como uno más de los descubridores. El Colegio de Santa Cruz fue fundado en 1482 por el cardenal Mendoza y es considerado como la primera obra de arte renacentista español. El palacio conserva en su interior una gran biblioteca histórica que custodia códices tan antiguos como el mozárabe del Beato de Valcavado. Actualmente alberga el rectorado de la universidad, el museo de la misma y desde el 2004 la colección de la Fundación Alberto Jiménez Arellano Alonso. Entre sus fondos destaca una interesante y única muestra de terracotas africanas y magníficas obras de arte asiático. Como homenaje a Cristóbal Colón, se eleva un monumento a su persona en una de las zonas más bellas de la ciudad, en la Plaza de Colón. En un principio, esta obra estaba destinada a La Habana, pero finalmente se instaló en la ciudad. Está compuesto por grandes relieves de esculturas de bronce, obra de Antonio Susillo, y por una parte monumental en piedra de la que se encargó Juan Agapito y Revilla. En nuestra ciudad recordamos a Cristóbal Colón en diferentes lugares. La Plaza de Colón, donde está el monumento que Valladolid ganó precisamente en una puja, y en esa puja lo que se ofrecía era vinculación con Cristóbal Colón, era vinculación con el hecho colombino. Muy cerca de esta plaza, en un lateral del Campo Grande, hallamos el Museo Oriental. Su sede es el Real Colegio de los Agustinos, construido en 1759, aunque el museo fue fundado en 1874. Consta de 18 salas de arte chino, filipino y japonés, que constituyen la mejor colección de arte oriental existente en España, fruto de la larga e intensa aventura misionera de los más de 3.000 misioneros, 2.000 de ellos de Valladolid, que siguiendo el sueño de Colón viajaron hasta Extremo Oriente. No hay que olvidar nunca que aunque por, digamos, casualidad Colón encontrara unas tierras en medio del océano, lo que él iba buscando era precisamente la ruta que le permitiera llegar hasta el mercado de las especias, hasta los mercados orientales, yendo, eso sí, hacia el oeste. El hecho colombino está directamente vinculado con el descubrimiento de las últimas colonias que integrarán el Imperio Español, que son las Filipinas. La llegada de los españoles a las Filipinas, el momento en el que adquiere sus mayores dimensiones el Imperio Español, bueno, pues va a significar una vinculación directa de España, de la metrópoli, y ahora veremos también de Valladolid con estas colonias. El hecho de llegar hasta las Filipinas nos abrió la posibilidad de entrar en contacto con unas civilizaciones que, aunque ya se conocían, resultaban realmente exóticas y muy alejadas. Desde Filipinas tendimos un puente directo hacia la China y hacia el Japón. En Valladolid tenemos el mejor museo de arte oriental que existe en este momento en Europa, precisamente está relacionado con los frailes que se dedicaron a ser misioneros en las Filipinas y que intentaron también una evangelización de la China y del propio Japón. Son los agustinos.
que nosotros conocemos aquí en Valladolid con el apellido de agustinos filipinos, los que de Felipe II recibieron este encargo. No hay que olvidar la figura de grandes misioneros que al mismo tiempo fueron grandes aventureros y grandes descubridores, como es por ejemplo Urdaneta, un agustino que recibe el encargo de Felipe II de ir hasta las Filipinas y sobre todo de volver de las Filipinas, de descubrir la ruta de vuelta. Gracias a esta ruta de vuelta que descubre Urdaneta se podrá mantener un comercio estable entre la metrópolis y entre las propias Filipinas, a través por supuesto de México, de Acapulco. Para terminar esta ruta hemos de hablar de la Casa de la India, situada a pocos metros del Museo Oriental. Esta fundación fue creada en marzo de 2003 por el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad y la República de la India. Es la única casa de este tipo existente en España y la tercera en Europa, junto a las de Londres y Berlín. Desde ella se fomenta el acercamiento entre la cultura india y la española, a través de la organización de constantes actividades como talleres, cursos, exposiciones. Un lugar desde el que descubrir los misterios de una cultura que formó parte del sueño de un gran descubridor. Gracias a esta ruta descubrimos el importante papel que jugó la ciudad de Valladolid en la vida de Cristóbal Colón y también nos acerca a la cultura del Nuevo Mundo y de Oriente.